Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Y no solo eso, sino que también ha generado un montón de especulaciones y rumores. Hoy vamos a desentrañar un drama que ha estado circulando por todas partes, la supuesta acusación de Kerem Bürsin contra Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Acusación. Un término fuerte, ¿verdad? Vamos a explorar a fondo qué hay detrás de todo esto, la verdad que se ha revelado, y por supuesto, qué podríamos esperar de todo esto. Prepárense para un análisis completo, lleno de información, contexto y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo el asunto. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de chismes y revelaciones, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento, y ustedes no querrán perderse nada. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo. Gracias de antemano. Ahora sí, vámonos de lleno al tema del vídeo. Para entender realmente lo que está pasando, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco. La química entre ellos en la pantalla era innegable y pronto, esa chispa se trasladó a la vida real. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas, llenando las portadas de revistas y siendo el centro de atención en cada evento. Su relación, como suele suceder en el mundo del espectáculo, fue intensa y apasionada. Hubo viajes, muestras públicas de cariño, y una conexión que parecía sólida y duradera. Pero como todos sabemos, las historias de amor a veces tienen finales inesperados. Y este, lamentablemente, no fue la excepción. La ruptura de Kerem y Hande fue un shock para muchos de sus fans. Los detalles de la separación se mantuvieron en gran medida en secreto, lo que, como era de esperar, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a lanzar teorías y rumores de todo tipo. Se habló de infidelidades, diferencias irreconciliables y presiones externas. En resumen, la tormenta perfecta para alimentar el morbo. Y aquí es donde entramos de lleno en el tema principal de nuestro vídeo, la supuesta acusación de Kerem Bürsin contra Hande Erçel. ¿Qué se ha dicho exactamente? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Y por qué se ha tardado tanto en salir a la luz? La verdad es que al principio, la información que circulaba era muy vaga y confusa. Los rumores apuntaban a un supuesto comportamiento inapropiado por parte de Hande durante su relación. Algunos medios insinuaban que ella había tenido una actitud poco profesional en el set de grabación, que era difícil de tratar, o que había utilizado a Kerem para impulsar su carrera. Otros incluso sugerían que había sido desleal. Como pueden imaginar, todo esto sin pruebas concretas. La situación se volvió aún más complicada debido a la propia naturaleza de la industria del entretenimiento turca. La prensa sensacionalista es muy potente y a menudo influye en la percepción pública de las celebridades. La especulación y la desinformación son comunes, y es difícil distinguir la verdad de la ficción. En este contexto, la falta de declaraciones oficiales por parte de los involucrados solo avivó el fuego. Kerem Bürsin, conocido por ser un hombre reservado y discreto, no se pronunció públicamente sobre la ruptura, ni mucho menos sobre las acusaciones. Hande Erçel, por su parte, tampoco hizo declaraciones directas que aclarasen la situación. Esto, claro, solo dejó espacio para que los rumores se expandieran y ganaran fuerza. Pero como todo en la vida, la verdad, o al menos una parte de ella, siempre termina saliendo a la luz. Y en este caso, la verdad revelada, se ha manifestado a través de diferentes canales. En primer lugar, algunos medios turcos han estado investigando y publicando artículos con supuestas fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes, que a menudo se mantienen en el anonimato, han proporcionado detalles sobre la dinámica de la relación, los motivos de la ruptura, y el supuesto comportamiento de Hande. Según estas fuentes, la acusación principal contra Hande se centra en su supuesta falta de profesionalismo y en su comportamiento en el set de Love is in the Air. Se dice que la actriz, en ocasiones, era difícil de complacer, que se negaba a seguir las indicaciones de los directores, y que creaba tensiones innecesarias.
Sin embargo, es importante señalar que estas acusaciones son, en gran medida, no confirmadas. Aunque provienen de fuentes supuestamente cercanas, no se basan en pruebas concretas. No hay grabaciones, ni testimonios directos, ni documentos que respalden estas afirmaciones. Todo se reduce a rumores y especulaciones. En segundo lugar, en las redes sociales, la gente ha estado debatiendo acaloradamente sobre el tema. Los fans de Kerem y Hande se han dividido en bandos, defendiendo a sus ídolos y acusando a la otra parte. Algunos han criticado a Hande por su supuesto comportamiento, mientras que otros la han defendido, argumentando que es víctima de una campaña de desprestigio. En las redes sociales, también han surgido teorías sobre las posibles motivaciones de Kerem para acusar a Hande. Algunos sugieren que está resentido por la ruptura, que se siente traicionado, o que simplemente quiere proteger su reputación. Otros creen que las acusaciones son falsas y que forman parte de una estrategia para dañar la imagen de Hande. Lo cierto es que en el laberinto de la información y la desinformación, es muy difícil discernir la verdad. Es fácil perderse en la controversia y sacar conclusiones precipitadas. Por eso es fundamental analizar la información con cautela y no dejarnos llevar por las emociones. Entonces, ¿qué podemos decir sobre las supuestas acusaciones de Kerem Bürsin contra Hande Erçel? En primer lugar, es importante reconocer que no hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones. Los rumores y especulaciones son el pan de cada día en el mundo del entretenimiento, pero no son suficientes para condenar a nadie. En segundo lugar, es fundamental recordar que la relación entre Kerem y Hande fue compleja y personal. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, y es posible que nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que su relación llegó a su fin, y que ambos han seguido caminos separados. En tercer lugar, es importante ser conscientes de la dinámica de poder en la industria del entretenimiento. Las celebridades, especialmente las mujeres, a menudo son sometidas a juicios y escrutinio público, y cualquier error o controversia puede afectar su carrera y su reputación. En cuarto lugar, es fundamental no caer en la trampa de la especulación y la desinformación. Las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas, y es fácil ser engañado por información no verificada. En mi opinión personal, creo que es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es fácil señalar con el dedo y juzgar, pero es mucho más difícil comprender la complejidad de las situaciones humanas. En este caso, creo que es importante dar el beneficio de la duda a Hande Erçel y Kerem Bürsin. No tenemos todos los detalles, y no sabemos qué pasó realmente entre ellos. Lo que sí sabemos es que ambos son personas con sentimientos, y que han sido objeto de mucho escrutinio y presión. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué dirá Hande Erçel? Esta es la parte más intrigante de todo el asunto. ¿Hande saldrá a defenderse? ¿Negará las acusaciones? ¿O optará por el silencio? Hasta ahora, Hande no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido un perfil bajo, y ha evitado hablar sobre su relación con Kerem. Esto, por supuesto, solo ha alimentado aún más la especulación. Sin embargo, es posible que Hande decida romper el silencio en algún momento. Podría hacerlo a través de una entrevista, de una publicación en las redes sociales, o incluso de una declaración oficial. Si Hande decide hablar, es probable que aclare su postura sobre las acusaciones, que explique su versión de los hechos, y que defienda su reputación. Podría también expresar su tristeza por la situación, y pedir respeto por su privacidad. Pero, ¿qué pasará si Hande decide no hablar? Esto también es una posibilidad. Hande podría optar por ignorar las acusaciones, y seguir adelante con su vida y su carrera. Podría decidir que no vale la pena responder a los rumores, y que lo mejor es enfocarse en su trabajo y en sus fans. En cualquier caso, la decisión es suya. Nosotros, como espectadores, solo podemos esperar y ver qué sucede. Y para finalizar, quiero hacer una breve reflexión sobre todo este asunto. El mundo del entretenimiento puede ser cruel y despiadado. Las celebridades son constantemente juzgadas y criticadas, y cualquier error o controversia puede tener consecuencias devastadoras. Por eso es importante ser conscientes de la presión a la que están sometidas, y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. También es importante recordar que las celebridades son personas con sentimientos. Tienen vidas privadas y tienen derecho a la privacidad. Debemos respetar sus decisiones, y no juzgarlos precipitadamente.
En última instancia, la verdad sobre las supuestas acusaciones de Kerem Bürsin contra Hande Erçel es algo que solo ellos saben. Nosotros como espectadores podemos especular y debatir, pero nunca tendremos todas las respuestas. Lo más importante es ser críticos con la información que consumimos, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Hemos analizado a fondo las supuestas acusaciones de Kerem Bürsin contra Hande Erçel, hemos examinado la verdad que ha salido a la luz, y hemos reflexionado sobre las implicaciones de todo este drama. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que cada uno de ustedes puede tener su propia opinión. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan sobre este tema, y si tienen alguna otra información que compartir. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.